Dios me bendiga abundantemente. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Bendecimos sus hogares, sus familias y cada uno de sus planes en Dios. Como cada semana estamos trayendo una nueva enseñanza acerca del libro a los Corintios, la segunda carta del apóstol Pablo dirigida a la iglesia de los Corintios. Hoy tomamos esta enseñanza como para la iglesia de Cristo. Como venimos dando inicio a esta segunda carta, hoy estamos en el capítulo número 3. Vemos que en el capítulo anterior el apóstol Pablo estuvo hablando y defendiendo el ministerio y cuál era el llamado que él tenía y las razones por las cuales él estaba llevando esta enseñanza. El día de hoy este capítulo 3 tiene como título Ministro de un nuevo pacto, donde el apóstol Pablo da hace una introducción hablando acerca de las cartas de recomendación. En la antigüedad se esperaba, o cuando se llegaba algún ministro, se esperaba que la persona llevara alguna carta de recomendación de un ministro reconocido que estaba enviando este mensaje. Entonces, el apóstol Pablo continúa haciendo esta advertencia de la credibilidad de su mensaje, de la palabra y de la credibilidad de su llamado como ministro, como apóstol y como maestro de la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo este capítulo 3, donde Pablo inicia en versículo 1 y 2, hablando acerca de que si Pablo necesita una carta de recomendación y que él tiene una carta que son las personas de la iglesia de los Corintios, donde le dice, ustedes mismos son mi carta. Comenzaremos otra vez a recomendaros a nosotros mismos. No tenemos necesidad. Dice, no necesitan que yo vaya con una carta de recomendación. O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestra carta sois vosotros, escrita en vuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Tales eran las cartas comunes, como le decía anteriormente, necesarias en la iglesia primitiva, porque un falso profeta o un falso apóstol podría viajar de ciudad en ciudad y decir fácilmente, yo, Pablo, me ha enviado, así que deben apoyarme, deben escuchar el mensaje. Entonces, para cuidarse de este tipo de problemas, a menudo se enviaban letras de recomendación con los cristianos mientras viajaban hacia otra ciudad. Pablo mismo envió cartas de recomendación en muchas ocasiones, cuando vemos en Primera de Corintios, en Segunda de Corintios y también en los Romanos, en el capítulo 16, Pablo escribe cartas de recomendación cuando está enviando a algunos de los apóstoles, a algunos de los maestros, a algunas de las personas que estaban predicando el evangelio y que lo acompañaban a él en estos viajes misioneros. Entonces Pablo dice una descripción de su carta de recomendación. Nuestras cartas son ustedes. Pablo tiene una carta de recomendación, pero dice que no está escrita en papel. Pablo dice que la carta está escrita en sus corazones y que es conocida y que es leída por todos ellos. En 2 Corintios 3, la escritura de la carta de recomendación de Pablo, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, despedida por vosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu vivo, no en tablas de piedra, sino en tabla de carne del corazón. Las cartas de recomendación de Pablo tiene un autor, dice es Cristo Jesús. Los corintios eran sin duda la carta de recomendación de Pablo, pero él sabía que él no escribió la carta, Jesús lo hizo. Pablo no está intentando decir, yo les hice de ustedes, los cristianos que ahora son, sino que él está diciendo, Dios me usó para hacer de ustedes los cristianos que son ahora. Entonces, por eso, por el trabajo que él ha venido haciendo con esta iglesia de los Corintios, cómo ha venido tratando de que ellos entraran las enseñanzas en las pisadas de Jesús, que estuviesen su mirada puesta en Jesús, que estuviesen caminando de acuerdo a lo que dice la verdad de la palabra. Entonces,
por la transformación que venía teniendo esta iglesia, por la enseñanza que el Espíritu de Dios había movido a Pablo para llevar a esta iglesia, dice, Dios me usó para hacer de ustedes los cristianos que son ahora. Por tanto, la carta de recomendación son ustedes. Y dice, no fue escrita con pluma, no fue escrita con tinta, fue, la escribió, dice que fue por el Espíritu, fue por el Espíritu vivo de Dios. La carta de recomendación de Pablo estaba escrita con tinta y era tinta del Espíritu Santo, era el sello del Espíritu Santo que decía acerca de su apostolado y que decía acerca de su ministerio de evangelista, de profeta, de maestro, en todas las iglesias que él fue levantando y que iba llevando el evangelio a diferentes ciudades. Por eso el apóstol Pablo dice, Dios ha usado este ministerio para que ustedes sean lo que son hoy como creyentes. Entonces ustedes, el testimonio de ustedes es mi carta de recomendación. Entonces, la carta de recomendación de Pablo dice, fue escrita en papel o en tabla, y que el papel era el corazón de los corintios, de los cristianos de Corintios. Entonces, no fue escrita con pluma, no fue escrita con tinta, fue escrita por el Espíritu Santo, fue el Espíritu de Dios, la tinta y el papel fue el corazón de ellos. Esa palabra que fue grabada en el corazón de los corintios, que había hecho que ellos ahora estén caminando a ser una iglesia fructífera, una iglesia que se venía desarrollando de acuerdo al plan de Dios para esta iglesia. Continúa el apóstol Pablo, ministro necesario en un nuevo pacto. Y tal confianza tenemos, o sea, de que realmente él continúa con la idea en el versículo 4 de que la carta de recomendación que él presenta es ello mismo y que fue escrita en el corazón de esta iglesia, de estos cristianos de esta iglesia. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Pablo sabe que lo que él escribió ha podido sonar como algo de orgullo a los oídos de los corintios. Después de todo, no es algo pequeño decir, ustedes son mi carta de recomendación, o soy, y soy una pluma en la mano de Dios. Fue escrita esta carta en el corazón de ustedes. Pablo sabe que estas son cosas grandes, son ideas que podrían sonar a arrogancia, orgullo, pero su lugar para pensar de estas grandes ideas estaban en Jesús y no en sí mismo, como él dice. No que seamos competentes por nosotros mismos. Entonces Pablo está diciendo que todo esto que ha ocurrido de ese mover del Espíritu para dar testimonio de su ministerio y para que la obra que había avanzado en esta iglesia de los Corintios, dice, no es porque yo sea Pablo, porque sea apóstol, porque sea tal cosa, porque sea un maestro. Dice, no que sea competente. Pablo no se considera a sí mismo como competente para la gran obra de cambiar vidas para Jesús. Solamente Jesús es competente para hacer tal obra tan grande y tan especial de hacer que las personas pues cambien a medida que van en ese proceso de desarrollo y de crecimiento en la palabra. Y dice que nos ha hecho ministro competente de un nuevo pacto. La idea de ese nuevo pacto fue profetizado en el Antiguo Testamento y fue puesto en práctica por Jesús. Entonces, recordemos que hemos hablado anteriormente de cuando se corta un pacto y tiene el significado de la última voluntad del testamento, la última voluntad y el testamento de una persona. Es el uso que Pablo da en estas palabras, refuerza esa soberanía de Dios, porque no es un arreglo negociable, sino que es un decreto divino, que son ministro competente de un nuevo pacto escogido por Dios, sellado por Dios, que Dios fue que cortó el pacto. La palabra pacto que describe que se hizo un arreglo
hecho por una parte con pleno poder, en el cual la otra parte debe aceptar o rechazar y que no se puede alterar. Un pacto ofrecido por Dios hacia el hombre no fue un convenio entre dos partes que se unían en términos equitativos. Este nuevo pacto que el apóstol Pablo está hablando representa los términos por los cuales podemos tener una relación con Dios centrada en Jesús y en su obra en la cruz, en la cual hizo por cada uno de nosotros. Entonces, cuando él habla de ministro competente de un nuevo pacto, está hablando de esta especie de pacto, no del que habla de un testamento o que las dos partes convienen con términos equitativos. No, aquí Dios hace pacto con el hombre y Dios se compromete ante su iglesia. Entonces, el pacto ahora está centrado en Jesús y su obra en lo que Cristo hizo. Y dice que ese pacto no es con letra, no es la letra, no es el contenido, sino que es del Espíritu. Cuando Pablo hace contrasta la letra y el espíritu, él no está favoreciendo lo que es la experiencia sobre la palabra, tampoco está favoreciendo las interpretaciones alegóricas sobre el entendimiento literal de la Biblia. Pablo muestra la superioridad del nuevo pacto por encima del antiguo pacto. Por eso le está hablando y aquí se está haciendo una comparación entre la ley, que es bajo lo que se vivieron las personas en el Antiguo Testamento, y el nuevo pacto que se centra en Jesús y su obra. Entonces, él está dando a entender de qué es lo que ellos están, qué es la revelación que están trayendo, que dice, fue escrita en sus corazones por el Espíritu. Ahora nosotros somos los ministros de ese nuevo pacto y que somos competentes porque el pacto, la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario nos hace competentes para llevar este mensaje. Y si el ministerio de muerte fue grabado con letra en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pueden fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de la condenación fue con gloria, mucho más abundante en gloria el ministerio de la justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en el respeto en comparación con la gloria más eminente. Porque si los que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que no perece. Estoy leyendo 2 Corintios 3, 7 al 11. Habla del ministerio de muerte. ¿Es un mal llamar al antiguo pacto como un ministerio de muerte? No, de ninguna manera. ¿Por qué Pablo hace esta mención? Porque eso es lo que la ley hace. Nos hace morir como culpables delante de Dios para que podamos ser resucitados por el nuevo pacto. No es que el problema estuviese con la ley, sino con las personas, porque las pasiones pecaminosas, las personas no podían cumplir a cabalidad con la ley. Y la ley era un pacto basado en las obras, lo que la persona tenía que hacer para alcanzar el perdón de Dios. No alcanzaban la remisión, sino que alcanzaban ese perdón momentáneo. Por eso ellos era un pacto de muerte, porque acarreaban la muerte por el conocimiento de esa ley que ellos no podían cumplir, que ellos no podían satisfacer la demanda de justicia de Dios. Nos dice en Romanos 7:5, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestro miembro llevando fruto para muerte. Entonces, el apóstol Pablo en esta carta se está refiriendo a lo que traía la ley consigo. Por eso él habla de la ley como el ministerio de muerte y que habla de ese antiguo pacto y que en ese momento dice que fue con gloria. Había una gloria asociada con la promulgación de la ley y el antiguo pacto. En aquel tiempo, en el monte Sinaí, Moisés estaba rodeado de humo, habían terremotos, relámpagos, trueno, un estruendo de trompetas desde el cielo y la voz del Dios mismo. Esto lo pueden corroborar y leer en Éxodo 19:16 al 21.
Más que nada, la gloria del antiguo pacto fue mostrada en el rostro de Moisés y la gloria de su rostro. Entonces, por eso el apóstol Pablo habla, fue que esta manifestación de este nuevo pacto, la excelencia del antiguo pacto, dice, fue con gloria. Y que el rostro de Moisés expresaba la gloria de Dios. Y habla de lo glorioso de ese antiguo pacto, pero habla también de que era imperfecto porque era un ministerio de muerte basado en las obras. El rostro de Moisés podemos ver lo que nos describe Éxodo 34, cuando dice, que nos describe cómo Moisés se puso un velo sobre su rostro después de hablar con el pueblo. Tan glorioso como fuera el rostro radiante de Moisés, era una gloria que se desvanecía, la cual había de perecer. Entonces, que era algo momentáneo. Cuando Moisés iba al monte Sinaí a recibir los mandatos de Dios y las instrucciones de Dios para el pueblo, cuando él descendía, dice que su rostro resplandecía y que eso mostraba la gloria a la cual había estado él expuesto. La gloria de lo antiguo pacto brillaba a través del rostro de Moisés y era una gloria que desaparecía al rato. Pero la gloria del nuevo pacto, el apóstol Pablo está haciendo la comparación, dura y que esta no se desvanece, no es un pacto que perece. Como no será más bien, dice el apóstol Pablo, con gloria el ministerio del Espíritu. Si en ese momento para ello esta manifestación de la gloria de Dios era algo sumamente glorioso, importante, llamativo para ellos, que dice, no será mucho mejor la gloria con el ministerio del Espíritu. Si el antiguo pacto, el cual presentó muerte, tuvo su gloria, deberíamos de esperar una gloria más grande en el nuevo pacto, le está explicando el Pablo, el cual trae el ministerio del Espíritu y que trae ahora el ministerio de vida. El nuevo pacto es un pacto que da vida y vida en abundancia. Es un pacto que viene a traer vida y una vida que no perece. Es una gloria que no perece. Por eso el apóstol Pablo está recalcando, diciendo, el antiguo pacto era un ministerio de condenación, pero el nuevo es un ministerio de justificación, de redención, de salvación. El antiguo pacto perece, pero el nuevo pacto permanece para siempre. Entonces, por eso no debemos de extrañarnos cuando él expresa que ese nuevo pacto tiene una gloria más eminente. En el antiguo pacto, que fue glorioso, pero la gloria de ese nuevo pacto puede superar en mucho el antiguo pacto. Está trayendo, haciendo una comparación con ese nuevo pacto y el antiguo pacto para que las personas pudiesen comprender y entrar a conocer que el tiempo que estamos viviendo, que es por el Espíritu, que el Espíritu es que da ese discernimiento y esa revelación de quiénes son hijos de Dios. Por eso, en el inicio que él está hablando, pareciera que cambió drásticamente de tema, le está hablando de cómo se presenta delante de ellos y que Dios es su carta de presentación y que Dios lo usó a él para que ellos puedan ser la iglesia que eran en ese momento y que se había escrito esta palabra en sus corazones por el Espíritu y con una tinta del cielo por el Espíritu Santo y que se usó sus corazones para grabar esta palabra y para que ellos llegaran a ese punto que habían llegado. Entonces, ahora él empieza hablar de ese ministerio que Dios ha dejado y el cual lo hizo ministro competente. ¿Por qué? Porque está hablando un ministerio centrado en la obra de Cristo. Por eso él empieza a decir que no es por sus competencias ni por sus habilidades, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, el carácter abierto y franco del nuevo pacto, él lo describe a partir del verso 12 cuando dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto.
el cual por Cristo he quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Ya que nuestra esperanza está en un pacto más glorioso, podemos tener una esperanza más gloriosa. Debido a esta esperanza, Pablo puede hacer uso y dice de mucha franqueza, el antiguo pacto restringía y separaba a los hombres de Dios. El nuevo pacto nos acerca a Dios, nos habilita para venir con franqueza delante de Él. Dice, no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro. Aún Moisés no tenía una verdadera franqueza bajo el antiguo pacto. Un velo no es algo que se use, que sea franco, es una barrera, es algo que oculta lo que está detrás. A Moisés le faltaba esa franqueza de la cual Pablo está hablando. A él le faltaba esa franqueza comparada con Pablo, porque el pacto que ministraba Moisés estaba pereciendo y pereciendo, aunque para ese tiempo tuvo su gloria. Entonces, para los hijos de Israel, dice, no fijaban la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Entonces, cuando se lee este hecho en Éxodo 34, se puede tener a primera impresión de que Moisés produjo el velo después de encontrarse con Dios para que el pueblo no tuviese miedo de acercarse a él. El velo era para protegerlo de ver el rostro resplandeciente de Moisés. Pablo aquí explica el verdadero propósito del velo, no para ocultar el resplandor del rostro de Moisés, sino para ocultar la gloria que perecía de su rostro debido a que la gloria estaba desvaneciéndose. La gloria del antiguo pacto quedó abolido en contraste con la gloria duradera del nuevo pacto. Entonces, porque el antiguo pacto tuvo su cumplimiento en Jesús, con el cual se corta el pacto para vida eterna. Ya que el velo escondía el rostro de Moisés, los hijos de Israel no podían ver nada de la gloria de su rostro. Por lo tanto, el contraste no solamente está en lo abolido de la gloria y lo duradero de esa gloria, sino también entre lo oculto de la gloria y lo revelado de la gloria de Dios. Porque dice el apóstol Pablo, porque hasta el día de hoy, dice, que ellos quedaban con este velo y que no se le había descubierto. Pablo dice que la mayoría de los judíos de su día no pudieron ver que la gloria del ministerio de Moisés se desvaneció en comparación con el ministerio de Jesús, con la gloria del pacto del ministerio de Jesús. Debido al velo no descubierto, ellos no podían ver que la gloria de Moisés, de Dios en el rostro de Moisés desaparecía. Entonces, y que ahora, por lo que Jesús hizo, entonces dice que ahora ese pacto, esa palabra, esa gloria está escrita en los corazones, sobre los corazones, y que ellos aún están esperando esa manifestación gloriosa, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará, porque viene un tiempo, y creo que en otra enseñanza lo hemos mencionado, cuando Dios ha de trabajar con el pueblo de Israel, donde se le quitará el velo para que ellos puedan ser partícipes de la gloria de Dios, porque por la promesa, Dios en su tiempo, cuando pase el tiempo de la iglesia, va a trabajar con el pueblo de Israel para levantarse para sí un remanente de la descendencia de Abraham por el pacto que hizo con Abraham. Pablo pudo decir de su compañero judío que un velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero también pudo decir que el velo puede ser quitado por Jesús. Pablo sabía esto bien porque él fue desvelado una vez hacia la gloria y superioridad de Jesús, como Jesús se presentó delante de él y el velo le fue quitado y él pasó a ser parte de la iglesia de Jesús. Entonces, el apóstol Pablo habla de esta libertad que trae el nuevo pacto cuando dice que en algún momento, cuando ellos se conviertan al Señor, el velo se le quitará, pero que eso va a ser
en un tiempo especial, que el mensaje ahorita es para la iglesia y ese nuevo pacto que Dios está trabajando con la iglesia que adquirió en la cruz del Calvario para sí, y que el apóstol Pablo hace esta comparación porque recordemos que en la iglesia de los Corintios habían tantos gentiles, no judíos, como judíos. Entonces, siempre habían conflictos o encuentro entre los gentiles y los judíos en cuanto al antiguo pacto y el nuevo pacto. Entonces, en muchas de sus enseñanzas, el apóstol Pablo estuvo predicando acerca de la preeminencia del nuevo pacto sobre el antiguo pacto, que era un pacto de muerte, y estableciendo que estamos ahora viviendo ese tiempo de gracia que nos trajo el nuevo pacto y la libertad que trae el nuevo pacto. Entonces, el versículo 17, el apóstol continúa diciendo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces, del contexto de Éxodo 34, vemos que cuando Pablo dice que el Señor es el Espíritu, él quiere decir que el Espíritu Santo es Dios, en la misma manera que Jesús y que el Padre son Dios, y que donde está el Espíritu del Señor, donde está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, allí hay libertad. La forma de pensar de Pablo es diciendo, por ejemplo, cuando Moisés fue a la presencia de Dios, él tenía la libertad de quitarse el velo. La presencia del Señor le daba esta libertad. Tenemos el Espíritu Santo, quien es el Señor mismo. Vivimos en la presencia del Espíritu Santo porque Él nos ha dado bajo el nuevo pacto ese sello del Espíritu Santo en nuestra vida, de que no solamente está con nosotros, sino que está en nosotros. Así que Moisés tenía la libertad de relacionarse con Dios sin usar el velo en la presencia del Señor, así como nosotros tenemos la libertad debido a la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, que es el que nos habilita y nos capacita para relacionarnos con Dios. Tenemos una gran libertad en nuestra relación con Dios por medio de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y por medio de lo que el Espíritu de Dios está haciendo en nuestra vida. Y nunca tenemos la libertad o no debemos sentirnos con libertad para desobedecer lo que el Espíritu dice en la palabra de Dios. Entonces, porque la verdadera libertad del creyente es poder vivir en la obediencia sin desobedecer o sin pervertir lo que es la palabra de Dios, la vida que Dios quiere para cada creyente. Que esa libertad que el Señor nos ha dado es guiada por el Espíritu Santo para hacer lo que le agrada a Dios. Lo que Pablo tiene en mente cuando habla es en realidad la libertad en cuanto a ceder a todas las bendiciones. Dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Él está colocando los cimientos de lo que se escribió en 2 Corintios 3:12. Dice, usamos de mucha franqueza. La franqueza es una palabra que pertenece o se podría decir con libertad. Usamos la libertad, usamos la libertad para expresarnos, para vivir para Dios. Debido a que la gran obra del Espíritu Santo en nosotros, por medio de ese nuevo pacto, nos hace tener una relación franca y libre con Dios. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, dice, somos transformados de gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Pablo invita a cada cristiano, Pablo invita a cada hijo de Dios a una intimidad especial y gloriosa con Dios, que esta es una relación y es un poder transformador, la cual nos ha sido dado como una propiedad por pertenecer a la familia de la fe, por pertenecer al pueblo de Cristo. ¿Cómo podremos nosotros tener, cuando él habla en este versículo 16, para tener cara descubierta? Cuando nos convertimos al Señor, dice que todo velo, todo lo de la antigua vida he quitado. Y dice que como en un espejo
vemos la gloria del Señor. Podemos ver la gloria del Señor, pero no podemos ver la gloria perfeccionada, porque recordemos que aún estamos en esta naturaleza, en este cuerpo de muerte. Un espejo en el mundo antiguo nos dio un reflejo tan bueno como lo que se puede ver hoy. Entonces eran hechos de metal pulido y dan una imagen nublada, borrosa, algo distorsionado. Por eso Pablo dice, podemos ver la gloria del Señor, pero todavía no la podemos ver en su manera perfecta. Está hablando de los espejos de la antigüedad que tenían reflejaban esta imagen nublada que no se veían tan perfectamente. Por eso en ese momento utilizó el espejo como un instrumento para hacer la ilustración de que podía verlo, pero que no estaba de manera perfecta, y por eso le estaba diciendo que más adelante le sería revelado. Y dice que el proceso es que el nuevo pacto hace que seamos transformados. Dice, y somos transformados. Mientras miramos la gloria de Dios, seremos transformados. Dios cambiará nuestra vida y nos cambiará de dentro hacia afuera. Aunque en el antiguo pacto tuvo su gloria, nunca pudo transformar la vida de las personas por medio de la ley. Dios usa el nuevo pacto para hacer personas transformadas, no solamente hacer buenas personas, no solamente hacer personas sensibles, sino para ser personas transformadas a la misma imagen de su creador. Al estar mirando en el espejo de Dios, somos cambiados a la imagen del Señor. Cuando pasa el tiempo mirando la gloria de Dios, la gloria de su amor, de su gracia, de su paz, de su justicia, veremos un crecimiento y una transformación en amor, en paz y gracia y justicia en cada uno de nosotros. Esta obra de transformación es un proceso. Somos transformados, la obra no está aún completa y nadie debería de esperar que complete, que se complete en ello en sí mismo, que esto va a acabar en este tiempo o que tenemos una fecha para que esto pase. O sea, nadie sale de un tiempo increíble con el Señor perfectamente transformado. Recordemos que estamos en un proceso de transformación y que el apóstol Pablo dice, y van a ser transformados de gloria en gloria. El trabajo de transformación es un proceso continuo en la vida del creyente. Esta obra de la gloria, de gloria en gloria, es que debemos saber que cada día Dios espera que vayamos pasando de un nivel a otro en esa transformación y que nosotros dispongamos nuestros cuerpos para esa transformación, que dispongamos nuestra mente, nuestros corazones para que esta transformación se dé. La obra de Dios en nuestra vida puede ser un proceso continuo de gloria en gloria, pero nosotros tenemos que tener el conocimiento de que estamos en este proceso y que Dios está haciendo su obra en cada una de nuestras vidas. Y dice que esta transformación que se va dando de gloria en gloria es por el Espíritu del Señor. Y con esta última palabra, el apóstol Pablo enfatiza dos cosas importantes. Primero es el acceso a Dios y a su presencia transformadora que nos trae el nuevo pacto, porque es a través del nuevo pacto que se nos da el Espíritu del Señor. Cuando entramos en una relación con Dios por la fe, y somos atraídos, escogidos, elegidos por Dios para esta salvación por gracia, dice que entonces esa presencia de Dios en nosotros empieza ese proceso de transformación. Y en segundo, esta obra de transformación en realidad es la obra de Dios en nosotros. Esto sucede por medio del Espíritu Santo, no por la voluntad o esfuerzo de nosotros, no son nuestras capacidades o nuestras habilidades. Nosotros no alcanzamos, no ganamos la transformación espiritual al mirar un espejo de la gloria del Señor. Simplemente nos ponemos en el lugar que el Espíritu del Señor está obrando para que podamos ser transformados. ¿Cuál es el lugar que usted debe tener esa relación abierta con Dios a través de la palabra,
a través de la oración para conocer los planes y los propósitos de Dios para su vida y las cosas que Dios quiere que vaya cambiando, que vayan siendo transformadas en su vida, porque Él nos ha llamado a ser ministro competente de un nuevo pacto. Y para nosotros poder llevar el mensaje, tenemos primero que tener esa experiencia transformadora en nuestras vidas y que el Espíritu Santo de Dios, tengamos una relación con el Espíritu Santo de Dios, de manera que podamos realmente llevar con conciencia, con conocimiento, la palabra de Dios, para que las personas que no conocen de Dios puedan ser alcanzados y que esta palabra les sea revelada por el Espíritu. Pablo concluye este capítulo explicando nuestra posición en Dios y qué es lo que se espera de un ministro competente, que no es nuestras habilidades ni nuestras capacidades, que es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso él hace ese énfasis en el nuevo pacto y esa capacidad transformadora para que podamos llegar a ser a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que lleguemos a ser a la estatura del varón perfecto mientras estamos en este proceso. Dios le bendiga abundantemente. La próxima semana continuamos con esta segunda carta a la iglesia a los Corintios. No se olvide de compartir esta enseñanza y seguir nuestra página de CISA La Verdad TV para que les lleguen las notificaciones, poner un clic en la campanita para que les sea notificado cuando estamos subiendo las enseñanzas, un recordatorio. Estamos los viernes y los sábados desde primera hora de la mañana publicando una nueva enseñanza de la palabra de Dios y siempre esperando que el Espíritu de Dios sea que le traiga la revelación que usted necesita para de esta palabra para su crecimiento y madurez espiritual. Dios le bendiga abundantemente.